Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y fracción séptima y séptimo, fracción segunda, de los lineamientos para el desarrollo de las secciones de este órgano colegiado, procedo a conducir en calidad del presidente del CPC los trabajos para el desahogo del orden del día propuestos para la celebración de la reunión ordinaria. Comento que por la situación que prevalece aún en el país, derivado de la pandemia en México, continuamos en confinamiento social, por lo cual el desarrollo de la sesión nuevamente se ejecutará a través del uso de la tecnología de la información por medio de la plataforma Zoom, a fin de que no sean afectados los trabajos de la agenda de trabajo en el cumplimiento de acciones y metas del trabajo cotidiano del comité. Dicho lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el orden del día solicitado a la Secretaría de Actas, se procede al pase de lista de asistencia con el objeto de verificar la existencia del quórum legal. Por lo cual buenos días, comisionados. En cumplimiento a la instrucción de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Comisionado presidente del Comité de Participación Ciudadana, doctor sociólogo Netzahualcóyotl López Flores. Presente. Comisionada, maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Presente. Presente. Comisionado, maestro Francisco Aguirre Arias. Presente. Comisionado, maestro José de Jesús Suárez Mariscal. Presente. Y la de la voz, licenciada Josefina Díaz Aguilar, presente. Realizado el pase de lista, se constata que existe el quórum de ley para iniciar con los trabajos de la presente sesión. Bien. Muchas gracias, secretaria. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria del 14 de mayo del 2020 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 5. Análisis y en su caso aprobación del protocolo para la administración de documentos y correspondencia del Comité de Participación Ciudadana. 6. Análisis y en su caso aprobación del mapa conceptual para la construcción de una red ciudadana. 7. Informe sobre las acciones realizadas por el CEA con participación del CPC en cuanto a información relativa a las acciones, programas y contrataciones que están realizando los entes públicos con el objeto de atender a contingencia sanitaria y mitigar los efectos negativos en la economía local por el brote pandémico COVID-19. 8. Informe sobre el avance de integración de la política estatal anticorrupción. 9. Asuntos generales. Y 10. Clausura de la sesión. Ciudadanos integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sírvanse manifestar haciendo uso de la voz si aprueban el orden del día a fin de dar cuenta del resultado de votación. Le paso el uso de la voz a la secretaria. Gracias, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito de favor expresar quiénes aprueban el orden del día. De la misma manera, se solicita manifestar quienes no estén por la afirmativa. A favor. Aprobado. A favor. Gracias, comisionados. Informo al Pleno que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionados y comisionadas. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria
celebrada el 31 de marzo del año en curso, en virtud de que fue turnada en tiempo y forma un ejemplar de ella a cada uno de los integrantes de este comité de participación ciudadana. Por tanto, pido a la Secretaría solicitar el sentido de la votación respectiva. Con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de expresar su resolución haciendo uso de la voz. Quien esté de acuerdo con la dispensa de lectura. De la misma manera, se solicita expresar su resolución quien no esté de acuerdo con la dispensa de la lectura. A favor. Gracias, comisionado. A favor. A Gracias. favor de la dispensa de la lectura. A favor, presidente. A favor de la dispensa. Informo al Pleno del Comité que la dispensa de lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias. A continuación, solicito a la Secretaria consulte a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para que expresen mediante el uso de la voz si están a favor del contenido del acta de referencia. Gracias, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de expresar a través del uso quienes estén de acuerdo en el contenido del acta. Gracias, comisionada. A favor. Gracias. A favor, A favor. presidente. A favor. Informo al Pleno del Comité que el contenido del acta fue aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionados y comisionadas. Para el desahogo del quinto punto del orden del día y con base a las facultades que confiere el artículo 21, fracción primera, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que determina que el Comité de Participación Ciudadana elaborará instrumentos normativos en la construcción de normas internas, así como lo establecido en el artículo 22, fracción quinta de la Ley en comento, que establece: corresponde a la presidencia en turno llevar el archivo documental del comité. Con base a lo anterior, se procedió a la elaboración de una propuesta para su análisis, deliberación y, en su caso, aprobación del pleno del comité. El protocolo para la administración de documentos y correspondencia del Comité de Participación Ciudadana. Este protocolo contiene procesos y lineamientos que coadyuvan al fortalecimiento del andamiaje institucional del CPC. De la misma manera, se fortalecen los procesos de actuación institucionales que generen certeza jurídica a los actos que emanen de las decisiones del pleno del comité. En este contexto, se resalta que este instrumento permitirá la estandarización de los procesos de gestión documental. Con ello se fortalece el acervo documental y de información que permita, mediante su registro y sistematización, dar cuenta del proceso de cada una de las acciones ejecutadas y de los resultados contenidos en el desempeño de nuestro encargo, que por mandato constitucional nos fue conferido. Dicho lo anterior, y en virtud de que la propuesta de protocolo se entregó con la debida oportunidad al proporcionar un ejemplar a cada integrante del Comité de Participación Ciudadana para su análisis, por lo tanto, se solicita a la Secretaria someter a consideración de las y los comisionados su aprobación. Gracias, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de expresar en uso de la voz quienes estén de acuerdo en la aprobación del protocolo para la administración de documentos y correspondencia del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, disculpen, antes de la votación, me gustaría comentarles que el protocolo, precisamente, quiero manifestar que si están de acuerdo en aprobar el protocolo para la administración de documentos y correspondencia del Comité de Participación Ciudadana, al hacer uso de la voz a favor de la propuesta, he entendido que probablemente sea necesario realizar en corto o mediano plazo algunas adecuaciones derivadas de la implementación, así como de las experiencias que se obtengan precisamente al respecto. Quiero enfatizar, el protocolo precisamente está diseñado, está estructurado, lo vamos a poner en práctica y probablemente, reitero, se tengan que hacer algunos ajustes necesarios una vez que se implemente.
Entonces, al hacer uso de la voz en su aprobación, quiero que tomen en cuenta que puede haber algunos ajustes menores en su implementación y se aprueban junto con la votación del protocolo y que se hagan los ajustes necesarios, pertinentes para su adecuado desempeño. Ahora sí, cedo el uso de la voz a la secretaria. Gracias, presidente. Una vez hechos los comentarios por parte de la presidencia, de nueva cuenta, consulto a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana, sean tan amables de expresar en uso de la voz quienes estén de acuerdo en la aprobación del protocolo que se presenta el día de hoy para la administración de documentos y correspondencia del Comité de Participación Ciudadana, sujeto a modificaciones una vez implementado este documento ya a lo interno del comité. Si son tan amables, por favor. Comisionada. Gracias, Paco. Gracias, licenciada Alejandra. Gracias, comisionado Jesús. Presidente, a favor. Informo al Pleno del Comité que fue aprobado el protocolo para la administración de documentos y correspondencia del Comité de Participación Ciudadana por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias. Para el desahogo en el sexto punto del orden del día, a continuación, me permito exponer el contexto y los aspectos relevantes de la trascendencia de lo que implica esta red. En principio es necesario puntualizar que la corrupción es un flagelo producto de una realidad multifacética que tiene manifestaciones distintas. La corrupción es un fenómeno complejo que nos afecta a todos, no solo por los efectos negativos que tiene en la economía, el crecimiento económico o la distribución eficiente de los recursos del Estado. Afecta también a la democracia y atenta contra la gobernabilidad democrática. En este contexto, el Sistema Estatal Anticorrupción y de manera particular el Comité de Participación Ciudadana, que me honro presidir por mandato de ley, orienta sus acciones como políticas públicas en dos vertientes fundamentales: la búsqueda de una mayor coordinación interinstitucional y una mayor participación ciudadana. Uno de los grandes objetivos, sino que es el más importante, que se buscó en la estructura e implementación del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, es la de fomentar una participación ciudadana real, efectiva, coordinada y plural, que sea un contrapeso contra decisiones públicas y funcione como vigilante de los procesos públicos y el ejercicio y disposición del dinero público. Precisamente, aquí radica la importancia de la participación ciudadana y la esencia del CPC, como eje conductor y articulador de las políticas públicas que se derivan de las nuevas exigencias sociales. Cabe señalar que una condición necesaria para que el sistema anticorrupción funcione adecuadamente es indispensable la coordinación efectiva con los entes públicos del Estado responsables de la fiscalización, control y prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción en la implementación de los mecanismos de políticas públicas encaminadas en su prevención y combate. Para lograr lo anterior, desde el inicio, nos propusimos como CPC llevar a cabo diversas reuniones con organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos con la finalidad de promover la colaboración institucional, así como los mecanismos de articulación para elaborar investigaciones sobre políticas públicas en materia de prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas en el Estado. Este esfuerzo continuado ha permitido constituir, mediante diversos acuerdos de concertación, una red estatal anticorrupción. En este sentido, el 17 de diciembre de 2019, el Pleno del Comité de Participación Ciudadana aprobó una propuesta integral para instalar formalmente la Red de Participación Ciudadana contra la Corrupción, fecha que tuvo que ser diferida por 4 motivos fundamentales. El primero, la dificultad de conciliar con las instituciones académicas debido al periodo vacacional de diciembre de 2019 a enero 2020. Al cierre presupuestal del ejercicio 2019
a la renuncia de un consejero y renovación del consejero presidente del CPC y recientemente por la contingencia sanitaria de COVID-19. Lo anterior, aunado a la diversa información disponible, así como los objetivos del plan de trabajo del CPC y de la Política Nacional Anticorrupción, se hace necesario efectuar un replanteamiento no solo de las fechas, sino, sobre todo, de los alcances y los compromisos de organización de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos y del propio CPC que implica, más allá de la firma protocolaria del documento de constitución de la red. En concordancia con lo anterior, se somete a la recta consideración del pleno de este órgano colegiado el siguiente esquema conceptual para la integración formal de la red en Comento. 1. Definir el contenido y los alcances del documento formal de la constitución de la red a partir de la nueva información que dispone el CPC de los hallazgos de las distintas investigaciones realizadas por instituciones académicas, así como de los objetivos planteados en el Plan Nacional y en el Estatal Anticorrupción. 2. Definir los procesos institucionales para el desarrollo de investigaciones cualitativas a partir de los cuales se puedan abordar los aspectos sensibles y susceptibles de corrupción. 3. Alinear la participación de las organizaciones académicas, de profesionistas y de la sociedad civil con los procesos institucionales de los órdenes de gobierno estatal y municipal. 4. Desarrollar un proceso de retroalimentación con el CIDE e instituciones involucradas en el mismo. 5. En medida de los avances de la estrategia de reapertura de las actividades dentro del plan Nueva Normalidad, concertar con las instituciones involucradas de gobierno la fecha apropiada para su formalización. Por lo anterior, pongo a disposición de los integrantes del comité el uso de la voz antes de ser aprobado el esquema conceptual de la Red Ciudadana Anticorrupción, por si desean expresar sus consideraciones ante el planteamiento de la conformación de la red, y de esta manera instruyo a la secretaria de Actas, comisionada licenciada Josefina Díaz Aguilar, levante el registro de los participantes de la participación de las y los comisionados que deseen expresar sus comentarios u observaciones al respecto. Con gusto, señor presidente. Atendiendo a la indicación del presidente, pregunto a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana si desean intervenir a fin de levantar el registro a cual se sujetará el orden de sus participaciones. Presidente, me permito informar que no hay solicitud de participación en este punto del orden del día por parte de los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana. Bien, gracias. Gracias, comisionada Josefina. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, le solicito a la secretaria de Actas que someta a la consideración del Pleno la aprobación correspondiente que permitirá contar con las bases mínimas para articular y operar la estrategia de la conformación de la red que fortalezca la política en el combate de la corrupción, señalando o recordando que en este sexto punto del orden del día es el análisis y, en su caso, la aprobación del mapa conceptual para la construcción de una red ciudadana. Le cedo el uso de la voz a la comisionada Josefina. Gracias, presidente. Integrante del Comité de Participación Ciudadana, le solicito expresen mediante el uso de la voz si están a favor del esquema conceptual para la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción presentada por el comisionado presidente. Gracias, comisionada. Bien. Por favor. Gracias, comisionada. Gracias, comisionada. ¿A favor? A favor. Gracias, presidente. Informo al Pleno del Comité
que se ha aprobado de forma unánime el esquema conceptual para la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción. Es cuanto, presidente. Gracias. Para el desahogo en el séptimo punto del orden del día, relativo a proporcionar las acciones realizadas por el Sistema Estatal Anticorrupción con participación del Comité de Participación Ciudadana respecto a las acciones, programas y contrataciones que están realizando los entes públicos con el objeto de atender la contingencia sanitaria y mitigar los efectos negativos en la economía local por el brote pandémico COVID-19. Al respecto, me permito informar que derivado de la situación de salud que prevalece no solo en México, sino en el mundo, derivado de la pandemia ocasionada por COVID-19, se han desarrollado diferentes estrategias por parte de los 3 órdenes de gobierno para hacer frente a esta contingencia, que trastoca no solo el ámbito de salud de la población, sino que el confinamiento obligado para evitar contagios de manera exponencial trae consigo diferentes consecuencias que se vive en la población en general. Para hacer frente a la problemática que enfrenta la población en situación vulnerable, se implementaron programas para atender a diferentes necesidades apremiantes de este segmento de población, que permita, por una parte, proporcionar el sustento alimenticio a las personas que se encuentran en condición de pobreza, desigualdad y marginación, promover el empleo digno para la clase trabajadora, así como para impulsar acciones que permitan la reactivación económica en el Estado. Y por otro lado, fortalecer la infraestructura de las instituciones de salud. Por lo anterior, el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, a través de la Secretaría Técnica del Sistema, diseñó un micrositio cuya referencia es https://www.caguascalientes.org/programas/html. En él se encuentra a disposición de la ciudadanía la información relativa a las acciones, programas y contrataciones que están realizando los entes públicos con el objeto de atender la contingencia sanitaria y mitigar los efectos negativos en la economía local por el brote pandémico COVID-19. Este sitio se denomina Acciones y Programas ante la Emergencia de COVID-19 en Aguascalientes, conformado por 12 enlaces que determinan el actuar del Ejecutivo del Estado y de los 11 municipios en la implementación de los programas por motivo, reitero, de COVID-19. En ese sentido, se realizó una convocatoria para sumar a los entes públicos que están colaborando y auspiciando esta iniciativa, con el objeto de dar a conocer el origen y destino del gasto, contribuyendo de esta manera a la transparencia proactiva que mejora los canales de comunicación con la ciudadanía e incrementa la confianza en las acciones gubernamentales, además de incentivar la rendición de cuentas y colaborar con las buenas prácticas estatales, nacionales e internacionales. La premisa que sustenta el micrositio es que cada peso que se invierte en esta contingencia debe aplicarse con el más estricto rigor y principio de la racionalidad administrativa y, por ende, debe ser sujeto a los principios de transparencia y observancia de la ciudadanía. Se espera que, en el transcurso de esta semana y las próximas, se encuentre incluida la totalidad de la información en el micrositio que fue solicitada a las entidades administrativas participantes y, con ello, promover la colaboración con las instituciones y organismos de gobierno en transparentar los recursos públicos. Considerando dicha acción como la primera fase que dentro de la política estatal anticorrupción genere los procesos indispensables que toda política pública de contar la evaluación y el impacto de las acciones aunado al uso adecuado de los recursos públicos. Hasta aquí el informe, el cual se actualizará conforme avancen las etapas y los procesos de implementación de las acciones, el resultado de fiscalización, así como el resultado de fiscalización de los recursos públicos. Dicho lo anterior, se consulta si desean participar para expresar alguna duda o aclaración al respecto. Adelante, comisionada Alejandra. Gracias, presidente. A mí me gustaría
insistir, yo sé que ya apoyamos en cuestión de insistir con las instituciones que aún no ha subido nada en el micrositio, pues seguir invitándolos a que esto sea un ejercicio abierto y completamente transparente, sobre todo más que en el gasto del recurso, en los beneficiarios, ¿no? En la comprobación de esos recursos. Entonces, que no quitemos el dedo del renglón, que sigamos insistiendo, que suban la información las instituciones que no la han subido, para que, pues efectivamente, estemos informando a la ciudadanía de cada peso que se ha gastado en esta situación. Les cuento. Gracias. ¿Alguna otra intervención, comisionados, comisionadas? A mí, si me permites, presidente. Adelante, comisionada Josefina. Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera nada más comentar hacia toda la ciudadanía, desde luego que nos ve y nos escucha, que es importante que sepan que el Comité de Participación Ciudadana ha estado trabajando de la mano con los integrantes del Comité Coordinador y el Secretario Técnico, desde luego estando muy al pendiente de llevar una debida exigencia de la sociedad sobre el control y el ejercicio de los recursos durante la pandemia. Y desde luego, pues estaremos muy al pendiente también después de que este lamentable suceso que nos está lastimando tanto a nivel mundial de esta pandemia, desde luego después de esto seguiremos también muy al pendiente de que se transparente y se rindan las cuentas necesarias sobre el presupuesto que se ejerza para esta contingencia. Sería todo, presidente. Gracias. No sé si alguien más va a registrar la participación. Adelante, comisionado Jesús. Sí, adicionalmente, como bien lo apunta la comisionada Alejandra, es reiterativo, sobre todo con las instituciones que no han hecho, no nos han dado respuesta a través del sitio precisamente de lo que les estamos solicitando. Creo que sí deberemos ser muy reiterativos, ya que es uno de los principales lineamientos y funciones que tenemos, y sobre todo para poder dar un resultado con un producto terminado, en el que tengamos un informe reiterativo, que lo podamos vincular con el gasto público, pues de lo contrario nuestra participación va a quedar ahí muy, muy limitada. Efectivamente, sí me sumo a ese llamado de información nuevamente para las instituciones faltantes, para que con ello podamos realizar mejor nuestro cometido. Es cuanto. Gracias, comisionado. Bien. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Bien. Pues una vez que os escuché, en efecto, y como bien lo sea la comisionada Josefina, para los ciudadanos que nos vean o nos escuchen en esta asamblea, pues informarles que esa primera etapa consistió en solicitar con un oficio del CPC entregasen a lo que es al CCEA, al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, precisamente del Sistema Estatal Anticorrupción, la información referente a qué recursos se han destinado exclusivamente para resolver o atender a problemáticas derivadas precisamente de COVID-19. Ello implica, pues, dotación de alimentos, dotación de equipo médico, generación de algunos créditos para microempresarios o personas que lo van requiriendo. Y por eso, a través de la Secretaría Ejecutiva, tuvieron a bien ellos diseñar y crear un micrositio al cual nosotros estamos colaborando, haciendo precisamente la petición a todas las presidencias municipales y a los entes que integran el gobierno del Estado, nos informen los programas emergentes que construyeron, cuántos recursos se están destinando precisamente a ese programa emergente, cuál es el proceso de adquisición, ya sea una compra directa o bien por convocatoria a 3 o una licitación pública en función al monto de recursos destinados a la adquisición de sus productos o a crear sus fondos de contingencia. También nos están informando, se está solicitando a través de este sistema quién intervino en ese proceso de adquisición de compra, quién está interviniendo en el proceso de distribución
y quiénes son los beneficiarios. De esta manera, de una forma muy proactiva y prácticamente lo más cercano al hecho, a la compra, cualquier ciudadano puede estar entrando a la página precisamente del Sistema Estatal Anticorrupción y verificar. De tal suerte que si se detecta algún desvío, alguna acción no muy clara, pues pueden acudir con nosotros, con el CPC, o bien en un momento determinado pueden hacer alguna denuncia y con gusto como Comité Ciudadano estaremos al pendiente del mismo. Pues esa sería mi participación también, como decía Josefina, adicional al informe que ya rendí. Gracias, presidente. Informo a la presidencia que se agota el orden de las participaciones de acuerdo al orden solicitado. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. En el desahogo del 8º punto del orden del día, referente al avance de integración de la política estatal anticorrupción, a continuación, me permito informar lo siguiente. 1. Que se ha hecho de su conocimiento, como se ha hecho de su conocimiento, la Secretaría Ejecutiva elaboró un calendario de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos y servidores públicos en la integración de la política estatal anticorrupción. Este calendario contempla propuestas temáticas, convocatoria, así como el calendario tentativo de reuniones. Con base a lo anterior, se realizó una propuesta que contempla, primero, la imagen para vestir la política estatal anticorrupción. Segundo, las implicaciones del Programa Nacional Anticorrupción. Tercero, la guía para la elaboración de los programas estatales anticorrupción. Cuarto, las acciones ejecutadas por la CCA previo al Programa Estatal Anticorrupción. El siguiente fue la ruta crítica del CCA y finalmente las acciones coadyuvantes del CPC. Cabe hacer mención que mediante una adecuada coordinación y división funcional del trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y el CPC, las actividades y las fechas previstas en los programas se estaban cumpliendo adecuadamente. Sin embargo, se registró la contingencia sanitaria y se tuvieron que suspender reuniones presenciales. Ante ello, se difirieron fechas y de implicar más tiempo esta contingencia y sana distancia, es decir, no reuniones grupales, se cambiará el método y o técnica para pasar a procesos virtuales o bien a metodologías que no impliquen reuniones grupales de carácter presencial, a fin precisamente de no atrasarnos en el calendario que tenemos establecido. Justo en este proceso nos encontramos en este momento, por lo que en la medida que se registren avances, se les mantendrá informados. Me pongo a sus órdenes por si requieren alguna ampliación o aclaración al respecto. Consulto a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana si desean hacer algún comentario sobre este punto que acaba de concluir de tratar el comisionado presidente. ¿Alguno de ustedes desea hacer uso de la voz? Informo a la presidencia que en este punto del orden del día no hay registro de participaciones. Es cuanto, presidente. Bien, gracias. Para el segundo y noveno punto del orden del día, le solicito a la Secretaría de Actas levante en registro de los integrantes presentes del Comité de Participación Ciudadana que deseen participar o manifestarse en asuntos generales, por lo cual solicito a los integrantes que deseen hacerlo manifestarse a fin de que sean registradas sus participaciones para asuntos generales. Gracias, presidente. Me permito consultar a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana si desean hacer uso de la voz en este punto del orden del día que corresponde a asuntos generales. Okay. Gracias. Informo a la presidencia que en este punto del orden del día no hay registro de participaciones. Es cuanto, presidente. Bien, gracias. Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión del Comité de Participación Ciudadana,
siendo las 11 horas con 56 minutos del día 14 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Gracias a usted. Un gusto. Amable presidente, gracias. Gracias, presidente. Gracias, secretaria. Igual. Gracias a todos por asistir. Gracias. Ya se